Le damos la bienvenida una vez más aquí en las enseñanzas del Talmud, donde estamos continuando con nuestro estudio en el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 7, por favor de abrir sus Biblias en Mateo capítulo 7, por favor, donde estamos estudiando la advertencia en cuanto a juzgar y a criticar a otros. La advertencia en cuanto a juzgar y a criticar a otros. Esta es la enseñanza del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, por favor, y note conmigo del versículo 1 al 6 lo que dice la palabra del Señor. Abre sus Biblias. Dice esto: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis los santos los perros, ni echéis vuestras pelas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Mira bien, aquí está la advertencia. El Señor nos está hablando a nosotros precisamente, ¿no? Hoy en día a través de la palabra. Y note bien que por extensión, cuando se dirigió a sus discípulos, se está dirigiendo a nosotros hoy en día igual. Y estuvimos hablando sobre este tema ya en las últimas veces. Y quiero continuar con el pensamiento que habíamos dejado la última vez. Y te recuerda que estuvimos hablando estamos hablando bajo punto número 2 en la última enseñanza. El que critica no es capacitado para juzgar. Escuchad. El que critica no es capacitado para juzgar, porque es tan pecador él mismo. Es tan pecador como su prójimo, ¿no? Sin embargo, no está considerando su propio pecado. Y ahí está el colmo de este asunto, que muchos andan criticando a los demás, condenando a los demás, ¿no? Cuando ellos mismos andan igual. Se siente libre para criticar a aquellos que han fallado y han fracasado, pero no se mira a sí mismo. Y este es el problema que él tiene, el que le encanta a criticar. Condenar a otros, ¿no? Pero se justifica a sí mismo. Nota, Dios no justifica ni al que critica ni al pecador. Y este es un problema grandísimo, especialmente, escúcheme bien, porque en esta sección de escritura, en Mateo capítulo 7, se está dirigiendo específicamente a los creyentes en ese día. Ahora, la enseñanza se aplica a los dos, a los incrédulos y a los creyentes. Eso está claro. Pero en muchas iglesias, en muchos movimientos, en muchos ministerios, le gustan criticar, condenar, censurar, condenar. ¿Ve? Le gustan destruir la imagen de otras personas y lo hacen en el nombre de Jesús. ¡Qué lindos somos! Con razón él dice aquí, hipócritas. Pero no te bien conmigo. Mantenga su lugar ahí en Mateo capítulo 7. Vamos brevemente, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice esto: porque todos nosotros, T-O-D-O-S, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Nadie se escapa del de encontrarse en la presencia de Dios para ser revisado, examinado, recompensado en lo bueno y en lo malo. Cuando la próxima vez que a ti te gusta, como que a ti te gusta juzgar y criticar, ¿no? Y la próxima vez que tú te encuentras haciendo eso, piense bien
que tú también vas a tener que presentarte delante del Señor, ¿ves?, para ser juzgado igual. Y es peor en ese entonces. Ahora, la segunda cosa. El que critica es más débil de los dos. ¿Me estás escuchando? El que critica es más débil que los dos. No se olvide que estamos enseñando aquí Mateo capítulo 7, versículo 1 a 6, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra. Pero note bien, uno está criticando, el otro es criticado. ¿Cuál de los dos es más débil? El que anda criticando es más débil que el criticado, el que es criticado. Mira bien. Es el débil quien que juzga y critica más. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Déjalo hablar todas sus tonterías, déjalo hablar todas sus mentiras, déjalo, tú no lo puedes controlar. Es cierto que están destruyendo su imagen, yo comprendo esa cosa, yo tengo varios que lo han hecho aquí conmigo, ¿me entiendes? Varios, pero yo no tengo tiempo para defenderme, no tengo tiempo para contraatacar, ¿me entiendes? Porque no tiene sentido. La verdad es la verdad y nunca jamás va a cambiar. Ahora, el hecho que muchos prefieren escuchar, oír y creer la mentira es otra cosa. Yo estoy en la paz que sobrepasa todo entendimiento, caminando con el Señor. Me puede criticar, juzgar, condenar, todo lo que tú quieras. Pero yo sé algo, que un día tú vas a tener que morir y presentarte delante del Señor. Escúchame bien, mamita, papito, especialmente vos que dice que eres un creyente. Piénsalo bien. El que critica es más débil que los dos. Es el débil quien juzga y critica más. Son ellos quienes tienen mayor necesidad de elevar su ego encima de otros para sentirse bien de respecto de sí mismos. Oh, sí. Regresar al versículo 1. En la versión de la Biblia, Reina Valera dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En la versión de la Biblia de la América dice, no juzgues para que no seas juzgado. En la versión Dios habló hoy, la versión católica romana dice, no juzguen a otros para que Dios no lo juzgue a ustedes. Y ahí está más claro en la versión católica. Porque Dios es el que te va a juzgar de la misma manera que tú has juzgado a los demás. Mira, la otra cosa es esto. El que critica no se examina a sí mismo. No, hombre. No se examina a sí mismo. El autoexamen duele. El autoexamen duele. Tan pocos de nosotros lo hacemos. Sin embargo, Dios dice lo siguiente. Abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11, por favor. En 1 Corintios capítulo 11, mira lo que dice en versículo 31. Versículo 31, donde él dice, pero si nos juzgaremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo voy a repetir. Si nos juzgaremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 3. Esta no es la opinión del hermano Eddie Ildefonso. Esta es la palabra del Señor que nos está confrontando directamente. En Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice esto. Porque si alguno se cree que es algo. ¿Escucharon? Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Mira, la gente tiene una propensidad de creer cualquier mentira que se le pinta. Un día son tus amigos, el siguiente día no te conocen. ¿Cómo es posible que un día tú puedes ser amigos y el siguiente día se convierten en enemigos? Y no te hablan. Escuchan las mentiras de los demás.
y su avergüenza y su orgullo no le permiten decir, perdóname, estaba equivocado. Vamos a remendar esta relación y seguir marchando juntos. No, no, no. Y se van a la tumba con su orgullo, se van a la tumba con todas esas cosas, y se los olvida, pero van a despertar en la presencia de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz de Santiago. En la voz de Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 22, por favor. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. ¿Cuántos creyentes están caminando aquí en las calles de Perú, en las calles de Cusco, que se creen que son algo cuando no lo son? Y la verdad es que son solamente oidores y no son hacedores de la palabra. Y lo peor, que no les molesta. No les molesta para nada. La iglesia está llena de gente que son autoengañados. Nadie te tiene que engañar porque ya te engañaste. En ese mismo libro de Santiago, por favor, capítulo 1, ahora baje hasta versículo 26. Versículo 26 dice, si alguno se cree religioso, hay millones así. Si alguno se cree que es religioso, pero no refrena la lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es en vana. Vana. Muchos son... Mira, son religiosos y nada más. Pero su religión, su creencia, su práctica es en vano. Porque se le han olvidado un detalle pequeñito, que se tienen que presentar delante de un Dios vivo y verdadero cuando apartan de esta tierra. Vaya conmigo en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, mira lo que dice versículo 15. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio, ay Dios mío. El camino del necio es recto a sus propios ojos. Wow. La iglesia está llena de un montón de necios también. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. El necio no te escucha, porque ya se ha engañado. Pero él sigue criticando, él sigue juzgando, él sigue censurando, él sigue atacando, él sigue buscando el pelo en la sopa. Él está buscando todo lo mal de tu persona. En ese mismo libro de Proverbios, vete conmigo, Proverbios capítulo 20, y mira lo que dice en versículo 6. En Proverbios capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman su propia lealtad. Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? La iglesia está llena de gente que dice, sí, pastor, sí, pastor, ahí estoy contigo, ahí te voy a soportar, ahí te voy a apoyar. Y cuando te da una mirada atrás, no se encuentra en ninguna parte. Las palabras son baratísimas, vacías, baratas. No tienen ningún peso. Te prometen de aquí a la luna y termina con nada. En ese mismo libro de Proverbios capítulo 21, mira lo que dice versículo 2. Proverbios capítulo 21, versículo 2, donde él dice, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. En ese mismo libro de Proverbios capítulo 30, escuche bien lo que dice en versículo 12. Proverbios capítulo 30, versículo 12. Gente que se tienen por pura.
pero no está limpia de su impropia inmundicia. Piense bien conmigo. Muchas personas protegen sus propias conciencias cuando juzgan y critican a otros. Eso es lo que están haciendo ellos. Engañan a su propia conciencia mediante diversas acciones. Este es un juego que ellos tienen. Y son expertos en este juego, porque lo han llevado a cabo por años. Por años ha estado jugando este juego. Primeramente tratan de ser dulces. Ellos tratan de ser dulces y amables. Hablar con suavidad, usando palabras suaves. Segundo, dando siempre un poco de loable fuerza. Y pasando de largo las fallas. Tercero, introduciendo la crítica con una afirmación que quiere hacer un juicio constructivo. Una crítica constructiva. Pero con los dobles sentidos ahí te está apuñalando. Mira. Vamos a rezar Mateo capítulo 7. Y en Mateo capítulo 7, quiero que vea conmigo en versículo 5. Hemos tratado versículo 1, 2, 3 y 4. Y en esta sección estamos estudiando versículo 1 al 6. Ahora mira el versículo 5 aquí. ¿Okay? Y aquí está el quinto punto, criticar, juzgar. El que critica es un hipócrita. El que critica es un hipócrita. Mira lo que dice el versículo 5. Mateo 7. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. En la versión católica lo dice así. Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Mira, con todo respeto, antes que una persona puede abrir juicio, primero tiene que extraer su propio pecado. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle pequeñito. Cuando juzgamos y criticamos, somos hipócritas. Demostramos estar llenos de luchas y vanagloria. Demostramos de no ser de mente humilde, ni estimamos a cada uno de los demás como superiores. Hace mucho tiempo atrás que estaba caminando. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, por favor. Mira lo que él dice en versículo 3 y 4. Filipenses capítulo 2, mira lo que dice versículo 3 y 4 Filipenses. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere a otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses. Es lo que dice en versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino bien los intereses de los demás. Y ese es el problema. Que tú y yo vivimos en un mundo donde todo el mundo está buscando sus propios intereses y nada más. Señor, bendice lo mío, y los demás que se vayan con los píos. Esa es básicamente la actitud de muchos de ellos. Segundo, mostramos que fallamos en considerarnos a nosotros mismos. ¿Me escucharon? Mostramos que fallamos en considerarnos a nosotros mismos y en exhibir el espíritu de mansedumbre. Fallamos en llevar la carga del hermano. Fíjese en el espejo, mamita. Fíjese en el espejo, papito. Permíteme, mira lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Repito, Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mira, cuando algo está ya casi al borde de ser completamente destruido, es cuando tú siendo superior, más espiritual, más inteligente, más esto y más lo demás, extiéndele la mano, ayúdalo, levántalo. Pero dice, no. En vez de extenderle la mano para ayudarlo, lo está criticando, censurando, condenando, juzgando. Casi está al borde de ser completamente destruido y tú lo vas a terminar. Está como el caballo que ya está muerto y le sigue balaceando para que te sientes bien. Y él dijo, llevar los unos a las calles de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ayuda a levantarlo, no enterrarlo. 3. Demostramos estar contaminados. Demostramos estar contaminados de amargura. Demostramos que estar contaminados de ira. Demostramos que estamos contaminados de enojo. Demostramos que estamos contaminados de blasfemias. Demostramos que estamos contaminados de malicia. Fallamos en tener un corazón tierno y perdonador. Olvidamos que Dios, por amor a Cristo, nos perdonó a nosotros mismos. Permíteme, abre su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mira lo que dice en versículo 31 y 32. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32 dice esto. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Numerosas personas sufren mucho por el juicio, por su juicio, y las críticas suyas y las críticas de otros. Sufren y no te molesta. ¿Dónde está su conciencia? ¿Dónde está su sensibilidad a la persona del Espíritu Santo? ¿Dónde está lo que tú dices que usted cree? Y descubre que estás vacío igual. Descubre que eres un mentiroso, eres una mentirosa. Eso es lo que tú vas descubriendo. Que todo lo que tú predicas, todo lo que tú enseñas, no es algo que tú vives. Porque tú crees que tienes el lujo de condenar, censurar, ¿ves? Abandonar, criticar, juzgar a otros. ¿De dónde sacaste esa idea? ¿De dónde? Cuando una persona se ha equivocado y se va a equivocar como vos, tú y yo, no de censura. Ya sienten el peso de lo que han hecho. No lo tienen que decir, te lo dije, 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 te lo dije. Es tiempo de extenderse. Es tiempo de extenderse y ofrecerse para levantar a la persona, no para hundirla aún más. Es tiempo de hablar bien de ella, no negativa o destructivamente. El hipócrita falla en esto. Mira, la única esperanza para el hipócrita, es decir, para todo aquel que juzga y critica, es la que tiene cualquier persona que peca.
primero saca la viga, saca el tronco de tu propio ojo y vuélvete a Dios. Permíteme. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. Isaías capítulo 1, mira lo que dice en versículo 16. Isaías capítulo 1, versículo 16 dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, cesad de hacer el mal, limpiaos, lavaos, báñate, arrepiéntese. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Jeremías. Mira, mira lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 4, versículo 14 dice esto: lavad la maldad de tu corazón, lavadlo, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? ¿Hasta cuándo? ¿No te molestas? Tu conciencia ya no te anda picoteando, no te anda recordando. Segunda Corintios capítulo 7 versículo 1, escúcheme lo que dice. Segunda Corintios capítulo 7 versículo 1, donde dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. 2 Corintios capítulo 13 versículo 5, donde él dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba? Piense conmigo, por favor, piense conmigo. Sabe que cuando nosotros juzgamos y criticamos, somos hipócritas. Nosotros también fallamos y fallamos con frecuencia, si es que somos honestos. De manera que juzgar la falla de otra persona es una acción hipócrita. El asunto es que no solo hemos fallado, sino que vamos a fallar otra vez. Y esa es la parte que se nos olvida. Vamos a fallar otra vez. Y alguien que te está esperando en la esquina para encontrar el pelo en su sopa, para juzgarte, criticarte, condenarte. Porque lo que el hombre siembra lo cosecha. Tenga mucho cuidado con eso. El asunto es que no solo hemos fallado, sino que vamos a fallar otra vez. De modo que nuestra tarea es cuádruple. Primeramente, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Somos tan humanos como nuestro prójimo y necesitamos tanto como él el perdón de Dios. Y una y otra vez vamos a necesitar el perdón de Dios tanto como cualquier otra. Todos somos pecadores salvados por pura gracia, es la gracia de Dios. Segundo, no debemos, escuche bien, y habíamos hablado de esto ya, pero no debemos usurpar el lugar de Dios como juez, porque tú y yo no tenemos esa autoridad. Él y nadie más es Dios. Solamente Él tiene el derecho y también la capacidad de juzgar de acuerdo a todos los hechos. Permíteme, abre su Biblia allá en Santiago capítulo 4. Y en Santiago capítulo 4, mira lo que dice en versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12 dice: hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12 dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley y no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez. Solo hay un dador de ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Esta no es la opinión de Eddie Defonso.
Esta es la palabra. Y si no está claro, permíteme compartirla de la versión católica romana. Dice en esos mismos dos versículos, versículos 11 y 12, Santiago capítulo 4 dice, hermanos, no hablen mal uno de los otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, si te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley, al mismo tiempo es juez. Es aquel que puede salvar o condenar. Y tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? La tercera cosa. Primero debemos quitarnos la viga de nuestro propio ojo. Primero debemos quitarnos el pecado de nuestra propia vida. Sea el espíritu de criticar y juzgar y todo lo demás que hay en nosotros. Entonces, y luego entonces veremos claramente para hacer lo que corresponde. Esto es, ayudar a quienes están fallando. Tú y yo estamos rodeados diariamente con gente que están fracasando, cayendo y fallando todo el tiempo. Igual cada uno de nosotros vamos a tener nuestro propio turno en fracasar, nuestro propio turno en fallar, nuestro propio turno en caer. Y necesitamos que alguien nos extienda la mano para levantarnos. 4. Debemos extendernos en compasión y en comprensión hacia la persona que ha fallado, no en juicio ni crítica. Permíteme. Vamos a rezar Mateo capítulo 7. Ahora vamos a versículo 6. Te recuerdo que en esta sección estamos estudiando versículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Llegamos a la última parte, punto número 6 en nuestro bosquejo, ¿no? La última parte, ¿no? Que está en versículo 6, Mateo capítulo 7, ¿no? El que critica no merece el evangelio. Este punto es wow. Este punto, ¡pum!, es un punto que viene a clavar, nos viene a martillar. Este es un punto que nos viene a caer encima. No merece el evangelio. Y tú dices, pero ¿cómo posible? No, otra vez, no está hablando de la opinión de Eddie Ildefonso, porque la opinión de Eddie Ildefonso no significa absolutamente nada. Pero note el contexto que se está hablando aquí. Nótelo bien. En versículo 1 al 6, vamos a ponerlo en su contexto para que tú lo veas. Donde él dice en Mateo 7, 1 al 6, versículo 1, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgados, y con la medida con que miráis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu propio hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Ahora mira lo que el versículo dice. Ahora, note la declaración, la oración de la conclusión de los primeros 5 versículos. Ahora se encuentra en versículo 6. Porque ¿a quién se está dirigiendo? A aquellos que les gusta criticar y juzgar. Y ahora en versículo 6, él dice algo que a principio tú lo lees y te dice, esto está fuera de orden. Esto está fuera de contexto. Esto no encaja aquí, pero sí encaja. Mira lo que dice el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Mira bien, despedacen. Tú dices, entendí versículo 1, entendí versículo 2, entendí versículo 3, entendí versículo 4, entendí versículo 5, pero exactamente qué se está tratando aquí en versículo 6. ¿Qué es lo que él quiere decir? Y él dice algo aquí.
Mira, en el contexto de esa época, porque esta es la época en Mateo capítulo 7, el pueblo entendía lo que estaba diciendo porque ellos, mira, es como aquí en Cusco, ¿no? Aquí gente tiene su forma de hablar, tiene sus jergas, sus modismos, tiene sus dichos, ¿no? Y la mayor parte se entienden uno al otro. Ahora, los extranjeros tenemos que preguntar, ¿qué dijo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué lo dijeron así? ¿Me entiende? Ahora, este es uno de esos pasajes que nos quedamos mirando. ¿Qué está diciendo? Mira, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras pelas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. En la versión católica lo dice de esta forma. No den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelven contra ustedes y los hagan pedazos. No echen sus pelas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Mira, él dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras pelas delante de los cerdos. Mira, vamos a ponerlo en términos sencillos aquí. ¿Okay? Lo que Cristo estaba diciendo sencillamente es que no debemos ser necios y exponernos a nosotros mismos. ¿En qué sentido se está tratando esto? Bueno, mira, cuando nosotros sabemos que una persona no nos va a recibir, ahora, eres un creyente, tú quieres compartir el evangelio con esa persona y esa persona no quiere escuchar nada. Ni siquiera quiere escuchar la instrucción del evangelio. Y mira, hay millones de gente así. No debemos acercarnos a ellos. Déjalos en la paz que sobrepasa todo entendimiento. En toda la paz que sobrepasa todo tu entendimiento. No es que tú lo estás abandonando, no es que tú lo estás condenando, no. Porque ellos no quieren oír nada. Pero hay aquellos creyentes que son necios, testarudos, tercos, cabezones. Son burros y mulas y ellos insiste y la persona va a explotar en su cara. Mira, es muy sencillo. Habrá pecadores que critican y se mofan a quienes no debemos de ir. No nos herirán y abusarán del glorioso mensaje del evangelio. Mira, pero tú insistes porque tú crees que tú lo vas a convertir. Tú no vas a convertir a nadie. Bueno, por lo menos no lo va a compartir a la cruz del Señor Jesucristo. Porque honestamente no es tu obra. Esa es la obra del Espíritu Santo, de tocar el corazón del que te está escuchando y Él se encarga de hacer la obra en el corazón de esa persona. Pero tú le quieres torcer el brazo, forzarlos a llegar a la cruz del Señor y arrepentirse. Y lo que tú estás haciendo, lo está irritando, agitando, molestando, enojando. Y van a explotar en ese momento. Por esa razón él dice aquí en versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras pelas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. En la versión católica me dice, no den las cosas sagradas a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos, y no echen sus pelas a los cerdos, no sea que la pisotean. Y eso es lo que están haciendo. Esta es una imagen. Él está pintando un cuadro al pueblo en ese entonces que ellos lo entendían muy bien. Era claro para ellos. Para nosotros que somos de esta época, no captamos la imagen que se está pintando aquí. Nos herirán y abusarán del glorioso mensaje del evangelio. Y él se estaba dirigiendo especialmente a ese grupo de gente que vivían con el solo propósito de criticar, juzgar, censurar, condenar. Llega un momento donde tú tienes que decidir, esta cosa no va a funcionar. Esta cosa no va a funcionar con ellos.
Y cuando yo termino me van a criticar, censurar, condenar y juzgar. Déjanos. Lo mejor que tú puedes hacer es orar por ellos. Que en la misericordia, la gracia, el amor incomprensible de Dios le puede alcanzar sus corazones. Pero ¿sabe qué? Cuando tú insistes y insistes y insistes y insistes, ¿ves? Tú le estás faltando respeto a esa persona. Piense bien conmigo. Este lenguaje usado por Cristo fue duro. Ay. ¿Cómo es que él pudo haber dicho tal cosa? Pero lo dijo. Jesús, él veía la realidad que muchas veces tú y yo no vemos. Existen algunos incrédulos que son tan malvados y tan profanos que pueden ser comparados con perros y cerdos. Se menciona como indignos del Evangelio. ¿Y quiénes son esta gente? Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 13. Por favor, abre su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 15. Quiero que lo vea conmigo. Dice Mateo capítulo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se convierten y yo los sane. Mira, si somos honestos, hay centenares de miles de personas caminando en las calles, aquí mismo en Cusco. Olvídate el resto del país de Perú, el resto de Latinoamérica, el resto del mundo. Que se han vuelto insensibles y con mucha dificultad le cuesta a Dios oír, no escuchan nada. Son sordos, ciegos espiritualmente. Con el ojo natural te ven, con el oído natural te escuchan, te oyen, pero no entienden nada, son insensibles, porque la mayor parte, escuche bien por favor, son súper religiosos. El religioso ha reemplazado a Dios, ha reemplazado la palabra con su práctica, con su forma, con su religiosidad, con sus rituales, sus ceremonias y quién sabe qué más. Y esta gente no escucha nada porque ellos creen que tú estás atacando su religión. Olvídate la religión. Lo que ellos necesitan es un arrepentimiento verdadero. Mira, permíteme. Vete a 1 Corintios capítulo 2, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2, por favor. Y quiero que vea conmigo. Y mira lo que él dice. Mira, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, quiero que vea conmigo. Ahora, aquí hay un versículo que muchas veces la mayor parte de los hombres religiosos son hombres, lo que la Biblia dice, son hombres naturales. Nunca han oído, mira, no conocen a Cristo, no conocen al Padre Celestial, saben algo, han oído algo, pero no tienen una relación íntima con Él, ¿ves? Y no tienen comunión, no solamente tienen información y nada más, pero no lo viven. Ahora, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, él dice lo siguiente, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se descienden espiritualmente. ¿Escucharon ese versículo? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad y no las puede entender porque se descienden espiritualmente. Así son muchos religiosos.
¿Ves? Se han aferrado a su religiosidad. Han literalmente reemplazado a Dios con su religión. Nunca estamos hablando de religión. No, tú no me vas a cambiar mi religión. Yo no quiero cambiar tu religión. Ni la quiero. Estoy hablando de tu alma. De tu persona. Porque tú y yo, cada uno de nosotros tenemos un destino que ya ha sido predeterminado por Dios. El problema es que no sabemos cuándo se va a ejecutar ese día, esa fecha. Abre su Biblia, 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Mira lo que dice versículo 1, 2, 3 y 4. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, 2, 3 y 4 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Dime la verdad, ¿así no está la mayor parte de la gente? Honestamente, así no están ellos, ¿cierto? ¿Y cuántos de ustedes que me están escuchando en este momentito andan igual, pero creen que están bien con Dios? Dice, bueno, yo creo en Dios. El diablo cree en Dios. Pero no quiere decir que él es salvo y él va al cielo. Escuche, 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Escuche lo que dice el versículo 12. 2 Pedro capítulo 2, versículo 12, donde él dice, pero estas son palabras fuertes. Uno se queda ahí, wow, ¿qué está diciendo aquí? Él dice, pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de los que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas. Así vive la mayor parte de la gente, como animales irracionales. Solamente funciona como criaturas nacidas de instinto. No racionan, no piensan bien. Todo es reacción, 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 reacción. Y el último versículo que quiero compartir aquí, en el libro de Judas, versículo 10. Ahora, Judas solamente tiene un solo capítulo. Y en Judas hay un versículo 10, que dice lo siguiente. Dice, mas estos blasfeman las cosas que no entienden. Wow. Así están muchos. Blasfeman porque no entienden. Y las cosas como animales irracionales conocen por instinto. Y por estas cosas son ellos destruidos. Millones se van a encontrar así. Porque ellos han nacido con la idea que ellos tienen el lujo de criticar, censurar, condenar, ¿ves? Y juzgar. Tengan mucho cuidado, por favor. Tengan mucho cuidado. No juzguéis para que no seas juzgados. No juzguen a otros para que Dios no lo juzgue a usted.